Francisco van de la mano. Es aquí donde se hacen votos de pobreza, en medio de las más espléndidas colecciones de arte y arquitectura de toda la civilización occidental. La inmensa plaza del Vaticano, la Plaza San Pedro, es una de las más grandiosas encrucijadas del mundo. Aquí, los peregrinos religiosos, turistas y jóvenes amantes se mezclan rodeados por los brazos de la gran columnata de piedra. Es el umbral frontal del Papa, una de las personas más poderosas de la tierra. Más allá de las paredes de la plaza en forma de columnas, se encuentra la Capilla Sixtina. Esta capilla es el hogar de los frescos más famosos del mundo, escenas deslumbrantes pintadas por Miguel Ángel. Es también el marco del ritual antiguo, secreto y celosamente guardado, que conforma la elección del Papa. Estos guardias suizos de uniforme coloridos son la pequeña armada del Vaticano. La Guardia Suiza cuenta con apenas 100 miembros y fue creada hace 5 siglos como guardaespaldas personales del Papa. Sus armas, es decir, sus armas visibles, datan de la época del Renacimiento, al igual que sus uniformes de color violeta y dorado. Aquí, en el interior de la Basílica de San Pedro, se llevan a cabo los ritos más sagrados de la Iglesia Católica y Romana. San Pedro es la iglesia más grande de la tierra. El imponente domo de la basílica, una maravilla de la construcción y la ingeniería, fue el máximo logro de Miguel Ángel. Pero el tesoro más grandioso del Vaticano es una tumba situada debajo del piso de la basílica. Mucho antes de que se construyera la gran basílica, hace aproximadamente 1900 años, dice la leyenda que el mismo San Pedro fue enterrado en este lugar. El poder y la gloria del Vaticano no existirían sin Pedro, sin su inspiradora vida y su agitada muerte. El Vaticano sería tan solo otro revoltijo de ruinas romanas. En muchos sentidos, la Iglesia Católica tiene su base en Pedro como la persona común que puede superar las circunstancias para demostrar su fe. Hoy la gente conoce y siente atracción hacia Pedro porque es como nosotros. Era pescador y estuvo casado, era muy generoso y leal, pero también tenía las debilidades humanas que todos tenemos. Pecó, abandonó a Jesús, a menudo perdía la fe, pero al final fue el gran mártir de Cristo. Pero, ¿cómo pudo un humilde pescador inspirar la grandeza del Vaticano? Para entender el Vaticano de hoy día, debemos primero entender la Roma de hace casi 2000 años. Era una metrópolis imponente, de aproximadamente 1 millón de habitantes para cuando Pedro llegó a predicar la palabra de Jesús y establecer su iglesia. Roma dirigió el más grande imperio que jamás haya presenciado el mundo. Una civilización avanzada de ingenieros y constructores, de imponentes ejércitos, poderosos gobernantes y una abundancia de religiones, docenas de deidades, importadas de Egipto, Grecia y otras tierras conquistadas por Roma. Entre tantas religiones, una de ellas pudo haber parecido una adición trivial. Pero la iglesia cristiana pronto se destacó del resto. La ley romana exigía que se le rindiera culto al emperador como a un dios, pero los nuevos cristianos se negaron a obedecer esa ley.
Su acto de rebeldía enfureció al emperador más infame de Roma, Nerón. Nerón era popular entre las clases bajas de Roma. Las entretenía con carreras de carruajes y batallas sangrientas entre gladiadores. Pero un desastre azotaría a Roma, destruyendo la popularidad de Nerón y la mayor parte de la capital del imperio. El incendio que se desató en julio del año 64 es un hecho que pone a muchos romanos en su contra. Casi una tercera parte de la ciudad quedó totalmente destruida. Otra tercera parte sufrió muchos daños. Roma estaba acostumbrada a tener incendios grandes, pero ninguno había sido como este. Nerón comenzó a erigir para sí mismo un enorme palacio en lugar de reconstruir las casas de aquellos cuyos hogares se habían quemado. Rumores cargados de ira sacudieron pronto a Roma. Rumores que decían que el propio Nerón había provocado el incendio. Para librarse de la culpa, Nerón buscó un chivo expiatorio y encontró uno entre los cristianos. Dijo que ellos habían provocado el incendio y envió a sus soldados de casa en casa. La persecución de los cristianos había comenzado. Los rodeaban y los ejecutaban. Algunos eran utilizados como antorchas humanas. Los ataban a postes, los bañaban en aceite y les prendían fuego para alumbrar algún banquete nocturno de Nerón. El gran final para este cruel espectáculo se celebró en lo que se conocía como el Circo de Nerón, un estadio deportivo situado cerca del punto donde se encuentra actualmente la Basílica de San Pedro. En el centro de este ruedo se levantaba un monumento, un antiguo obelisco egipcio. Pedro y sus seguidores fueron encadenados y llevados al ruedo. Los prisioneros eran crucificados alrededor del obelisco, y cuenta la leyenda que la cruz de Pedro estaba de cabeza. Los romanos querían que sus castigos fueran ejemplares. No solo querían que fuera una experiencia dolorosa, sino que fuera lo más humillante posible. Pero la antigua tradición de la Iglesia sostenía que no fue la humillación, sino la humildad de Pedro, la que inspiró su forma de crucifixión. San Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Él dijo que no merecía morir como nuestro Señor. Fue crucificado al revés en el circo de Nerón, probablemente cerca del obelisco. A la sombra del antiguo obelisco, el cuerpo de Pedro fue bajado de la cruz y escondido en un santuario pagano. Este santuario estaba situado en una cuesta encima del circo, en un área llamada Vaticanus. El significado original del nombre se perdió en la bruma de la historia. Pero, con el tiempo, el nombre adquiriría un poderoso nuevo significado. Entre susurros de peregrinos que comenzaron a hacerse camino hacia el santuario de Pedro, Vaticanus, un suburbio romano, se convirtió gradualmente en el Vaticano, lugar sagrado donde descansa Pedro. Los peregrinos modernos son bienvenidos con los brazos abiertos, pero los antiguos creyentes arriesgaron sus vidas. Durante 2 siglos y medio, tras la crucifixión de Pedro, el cristianismo fue prohibido. A pesar del peligro, una serie de líderes tomaron el lugar de Pedro. Estos líderes fueron llamados obispos. Muy pronto, muchas ciudades en el imperio tenían una iglesia y un obispo. Pero en Roma, el último cargo de Pedro, el de obispo, adquirió gradualmente un poco de respeto adicional. Il Papa, Santo Padre, el Papa. Los papas eran líderes de una religión clandestina en más de una manera. Las catacumbas, la inmensa red de tumbas subterráneas de Roma, se volvieron un refugio seguro, un lugar donde se toleraban las expresiones libres del cristianismo. Allí, las capillas eran talladas en la roca blanda, donde se enterraban a mártires y a papas. Los creyentes pintaban frescos y labraban inscripciones para honrar a los cristianos muertos. Incluso en medio de la persecución, la aceptación de la Iglesia crecía. A principios del siglo IV, los pasos de los fieles habían marcado un camino hacia el Vaticano, lugar del entierro clandestino de Pedro.
el cristianismo seguía siendo una religión prohibida. Pero luego, en el año 312, surgió un hecho que transformaría la colina del Vaticanus de un humilde santuario al centro del escenario mundial. El Imperio Romano se dividió por el enfrentamiento entre dos rivales implacables: Constantino, quien gobernaba la Bretaña romana, y Magencio, quien reinaba en Roma. Tras 6 años de confrontaciones, Constantino se acercó a Roma para enfrentar a Magencio. Constantino pedía ayuda a su dios, el dios pagano del sol. Su plegaria fue respondida cuando vio una cruz brillante en el cielo, y junto a ella estas palabras: con este signo vencerás. Constantino juró que él y su ejército habían visto la señal. Algunos dicen que fue el halo solar, pero en todo caso ellos pintaron ese símbolo cristiano en sus escudos. Así se prepararon para enfrentar a Magencio como un ejército cristiano, un ejército que luchaba con el símbolo cristiano. Magencio fue totalmente derrotado. Derribaron y liquidaron a su ejército. El propio Magencio fue lanzado con su armadura al río Tíber, donde se ahogó. Sin saber si había visto un halo solar o una señal del Todopoderoso, Constantino le dio el crédito al dios cristiano. En agradecimiento, terminó con la guerra del imperio en contra del cristianismo. Aunque Constantino mató a sus hijos, su esposa, y era un asesino, un hombre vulgar y repugnante, permitió que el cristianismo no fuera perseguido. Sin ello habría sido una continua época tenebrosa, con caos, guerras civiles, muerte, asesinatos, sin moral, sin organización, nada. Sin el cristianismo, el mundo no habría sobrevivido. Lo más importante es que el emperador mismo se hizo cristiano, además de llenar a la iglesia de dinero, tierras y regalos. Su mayor logro fue una inmensa basílica para honrar la memoria de Pedro, la iglesia más grande del mundo. Aquí, en la colina de Vaticanus, donde se halla actualmente la nueva Basílica de San Pedro, Constantino construyó la primera Basílica de San Pedro, la antigua. Su emplazamiento era una pesadilla para el constructor, e igualmente un estupendo pronunciamiento simbólico de poder. Estaba convencido de que San Pedro estaba enterrado en este lugar. Había una colina que subía hacia la derecha y era casi del mismo tamaño que ahora es la iglesia. Y Constantino, en el año 324, en vez de construir la basílica al pie de la colina o allí, quería construirla ahí mismo donde había sido enterrado San Pedro. De modo que trajo 800 hombres y en 2 años removió millones de kilogramos de tierra de la montaña y la trajo hasta aquí para nivelar la colina y construir la primera basílica en el lugar donde había sido enterrado San Pedro. La llama de la fe había ardido en Roma por casi 3 siglos. Algunas veces había titilado, pero nunca se había extinguido. Y progresivamente ardía con más luz y calor, con tanta luz y calor que finalmente el emperador la había sentido y se había inclinado ante ella. Tras la conversión de Constantino, el cristianismo experimentó un notable golpe de fortuna. Su poder ya no sería tan solo espiritual. La iglesia cristiana en Roma se convertiría en una imponente y poderosa fuerza política y militar, y su poder sería ejercido por una sola mano, la del obispo de Roma, el Papa. En los siglos siguientes, el Vaticano sería un destino obligatorio, no solo para los peregrinos religiosos, sino para los dirigentes más poderosos del mundo occidental. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. Revelaciones del Vaticano. La ciudad del Vaticano es única entre las naciones de la Tierra. Un reino cuya guía espiritual es también su absoluto e indiscutible dirigente. El Papa es quizás el último y más grande monarca del mundo, y el Vaticano es su reino. Aquí, el Papa recibe a los líderes del mundo, protegido por muros antiguos y almenas, y rodeado por un majestuoso esplendor. Uno puede estar en el Vaticano un día
Y de pronto ve un gran movimiento en el patio, con muchos automóviles que llegan. Y es porque Yeltsin viene a hacer una visita. Uno puede ver a Madeleine Albright, del Departamento de Estado, que viene a hacer una visita. Uno piensa en el Papa como alguien que no debe rendir cuentas a nadie. Él es el Papa, es el hombre. Pero en términos de Estados Unidos, creo que uno lo vería, en cierto sentido, como un presidente, que es Asamblea Legislativa y Tribunal Judicial a la vez. Los tres poderes del gobierno se concentran en él. Cerca de 400 personas habitan en el Vaticano. Alrededor de 3.000 trabajan entre sus paredes. Todos ellos se encuentran aquí para servir al Papa. Para él, ellos custodian las entradas del Vaticano. Se ocupan y cuidan de sus jardines, pulen sus pisos, difunden el mensaje. Durante siglos, el Vaticano ha girado en torno al Papa. A veces, pareciera que el mundo mismo girará alrededor de este punto. Incluso hoy día, los líderes más poderosos del mundo vienen al Vaticano buscando la bendición papal, su bendición espiritual algunas veces, pero siempre su bendición política. Hasta el político más cínico sabe que el Papa, con cerca de 1.000 millones de seguidores, ejerce notable poder en asuntos mundiales. Ese poder se remonta a la fecha del dramático evento que se desarrolló aquí hace 1200 años. Era el día de Navidad del año 800. Una multitud se reunía en el Vaticano para escuchar la misa. De repente, se abrieron las puertas de la basílica. El Papa Leo III y su comitiva entraron acompañados por un extranjero de apariencia fastuosa. Su nombre era Carlomagno, Carlos el Grande. Carlomagno había sacado de Italia a los invasores germánicos y les había dado a la Iglesia la mayor parte del territorio en reclamación. Ahora la Iglesia le daría algo a cambio. Carlomagno se arrodilló. El Papa Leo lo coronó y le inventó un nuevo título. El Papa proclamó a Carlomagno como el Emperador de Occidente. Esto fue un acto sin precedentes para el Papa, un acto bien calculado para elevar su prestigio. Ese hecho, y en especial los mitos que luego surgieron en torno a él, fue crucial en la historia occidental. En primer lugar, por primera vez un papa coronaba a un emperador. Determinaba en realidad quién sería el emperador. La coronación de Carlomagno en el altar de San Pedro marcó un hito en el poder y prestigio de los papas, una alianza entre la Iglesia y el Estado que perdura hasta hoy. No hay muros de separación entre la Iglesia y el Estado en el Vaticano, solo hay muros de protección para ambos. Esos muros y el poder que ellos encierran han sido puestos a prueba muchas veces. La primera vez, un tenaz papa estuvo en contra de un poderoso rey. Esto sucedió en el año 1077, en un castillo aislado por la nieve en los Alpes italianos. La primera demostración de dominio papal sobre los líderes seculares proviene del Papa Gregorio VII. Gregorio VII es un reformador muy decidido y algunos dirían inflexible. Y pensaba que el Papa no solo era el líder de la Iglesia en el mundo, sino del mundo entero. Él, de hecho, lo dice: el Papa es la mayor autoridad del mundo y los reyes deben besar sus pies. La petición del Papa Gregorio de suprimir todo poder de decisión laico enfureció al rey de Alemania, Enrique IV. Este rey retó al Papa llamándolo falso monje. El Papa Gregorio contraatacó con todas sus fuerzas. Excomulgó al rey Enrique y también lo declaró incapacitado para gobernar ante los ojos de Dios. El rey Enrique se retractó y se humilló. Luchó en medio de la nieve por alcanzar el refugio del Papa en los Alpes. Durante 3 días de enero, el rey de Alemania permaneció de pie en la nieve, descalzo, rogando por el perdón del Papa. Lo que lo llevó a buscar al Papa en la nieve no necesariamente fue su conciencia llena de culpa, sino el hecho de que todos sus nobles se negaban a obedecerle porque había sido excomulgado.
En otras palabras, aprovecharon la excomunión papal para sus intereses políticos. 7 años más tarde, respaldado por su poder, el rey Enrique obtuvo su venganza. Se dirigió a Roma, derrocó al Papa Gregorio e impuso a su propio Papa. Hizo coronar Santo Emperador Romano. Aquí, a casi 1 kilómetro del Vaticano, se encuentra el Castillo San Ángel, una fortaleza impenetrable que ha jugado un papel destacado en las luchas por el poder en el Vaticano. El Castillo San Ángel fue construido por el emperador pagano Adriano en el siglo II como una gran tumba para sí mismo. Pero la tumba de Adriano se transformó paulatinamente en un refugio papal, rodeado de almenas, coronado con espléndidas viviendas y, lo más importante, conectado directamente con el Palacio Papal a través de un corredor de escape construido en la Edad Media. En el año 1527, el Papa Clemente VII se encontró corriendo por su vida a través de este corredor de emergencia. Clemente había engañado al emperador de la familia Habsburgo, Carlos V, al sostener conversaciones secretas con Francia. Enfurecido, Carlos envió un ejército a Roma y las tropas formadas por mercenarios no remunerados la saquearon despiadadamente. Uno de los primeros objetivos era el palacio del Papa Clemente, quien era custodiado por mercenarios suizos, los precursores de la Guardia Suiza de hoy. Él y sus guardias se abrieron paso a la fuerza por este pequeño corredor y muchos guardias murieron. Había guardias con picas delante y un grupo por detrás y tenían que abrirse paso luchando para llegar al castillo para evitar que apresaran a Clemente VII. De los 200 guardias del Papa, 147 fueron asesinados. Pero su heroico combate condujo al Papa Clemente a salvo dentro de la sólida fortaleza. A veces, el mismo Castillo San Ángel no parecía ser muy seguro. Durante el siglo XIV, Italia se encontraba agitada y Roma estaba en caos. Las ciudades italianas se hallaban en guerra entre ellas, y las familias italianas poderosas compraban, sobornaban o masacraban en su camino al trono de San Pedro. En contraposición, el papado tomó un notable paso, un paso de 640 kilómetros de distancia directamente hasta Francia. Habían elegido a un papa francés, quien se negó a cambiar las comodidades de Francia por los peligros de Roma. Además, el rey francés Felipe IV era poderoso. Era mejor conservarlo como un poderoso amigo al alcance de su mano. Dándole la espalda al Vaticano, el papado se estableció en Aviñón, un pueblo amurallado de la Francia meridional, rodeado de abundante territorio papal. Allí, una serie de papas franceses construyeron un espléndido palacio en las riberas del río Ródano y consumieron las delicias de la Provenza por casi un siglo. Era un exilio lujoso y autoimpuesto que fue llamado el cautiverio babilónico. Aviñón era una ciudad muy agradable. Si visita el Palacio Papal, verá su magnificencia. ¿Por qué querrían regresar los papas a una ciudad peligrosa y plagada por la malaria a las orillas del Tíber? A partir de entonces se dieron una serie de excusas para que los papas no regresaran a Roma. Siempre posponían el regreso para el día de mañana. El Palacio Papal de Aviñón se vanagloriaba con una capilla de elevadas bóvedas, una gran escalinata que llevaba a los salones de recepción, patios en forma de claustros y jardines tranquilos. Los problemas surgían en Italia. Entre las facciones de la iglesia de Aviñón y Roma estalló una amarga lucha de poder. Cada ciudad exigía alojar al verdadero papa. En la cumbre de la lucha, 3 papas luchaban por el poder, cada uno denunciando y excomulgando a los otros. Finalmente, tras décadas de terribles guerras, los líderes de la Iglesia se decidieron por un solo papa y una sola residencia, el Vaticano. Hace 600 años, el pródigo papa volvió a casa para quedarse.
Hoy día, el Vaticano se mantiene como testigo de la notable energía y recursos que le fueron prodigados después de Aviñón. Para marcar su regreso, los papas construirían una poderosa nueva Basílica de San Pedro. Esta se convertiría en el santuario sagrado del Vaticano y en el dorado Salón del Trono. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. El más famoso hito del Vaticano es también su símbolo supremo, la Basílica de San Pedro. La fachada de este templo es inmensa, tan grande como un campo de fútbol. Su imponente domo, uno de los más grandes del mundo, se eleva 137 metros hacia el cielo, proclamando la presencia de San Pedro a muchos kilómetros a la redonda. La Plaza San Pedro, a diferencia de muchas, no tiene forma cuadrada. La Plaza San Pedro, vista desde arriba, junto con la columnata que la enmarca, se asemeja a una inmensa cerradura. Los miércoles y los domingos, miles de personas llenan la plaza para las apariciones regulares del Papa. Los domingos, habla desde una ventana del Palacio Papal. Pero los miércoles se mezcla con la multitud abajo en la plaza. Este inmenso lugar de reunión fue creado hace 3 siglos y medio por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Las 284 columnas que conforman la columnata fueron extraídas del mármol traventino, piedra favorecida por la realeza. Están coronadas con estatuas de los santos y mártires más venerados, algunos sosteniendo las armas que les dieron muerte, recordatorios del poder y del precio de la fe. La idea que tenía Bernini cuando construyó esta columnata era mostrar 2 brazos abiertos que daban la bienvenida a peregrinos y visitantes cristianos y no cristianos, como lo han hecho durante siglos, invitando a la gente a la plaza y a la gran basílica. Pero desde otro punto de vista, dentro de la columnata de forma curva, el efecto no es tanto el de un abrazo amoroso, sino más bien el de un fuerte apretón. Bernini diseñó esta característica de la columnata para el beneficio de unos pocos, los poderosos soberanos que vienen a visitar a los papas. La columnata tiene 4 columnas a lo ancho en 2 grupos de 2 con una calzada en el medio. Cuando los dignatarios visitaban el Vaticano, entraban por el patio principal y después pasaban en sus carruajes por dentro de la columnata. Y cuando uno recorre esa curva, las columnas hacen que uno no pueda ver a dónde se dirige. Por supuesto, uno pasa columna tras columna hecha de travertino, cuyo costo conocería todo diplomático. Cuando avanzaba, podría ver la plaza y el enorme espacio de su interior, y obviamente sabría que no estaba tratando solo con un poder religioso, sino con un poder secular. Pero para los fieles, el poder espiritual del Vaticano es la fuerza que soporta todo esto. Y ese poder está centrado en la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande sobre la tierra. Para los peregrinos, entrar a la basílica significa cruzar el umbral sagrado. Este templo es un portal, una puerta que lleva al santuario más sagrado del cristianismo y a su más grande misterio. El antiguo misterio de la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre, del pecado enmendado por el sacrificio. Según muchos indicadores, el templo de San Pedro es una estructura antigua de casi 5 siglos de edad, pero según los estándares del Vaticano, la basílica es una adición reciente, todavía conocida como la Nueva Basílica de San Pedro. Su creación constituyó el más grande proyecto de construcción de la historia occidental. La Nueva Basílica de San Pedro se inició en 1506 en pleno Renacimiento italiano por un papa bien versado en los caminos del poder. Se llamaba Julio II, conocido como Il Terribile, el asombroso. En mi opinión, Julio era un genio. Tenía un temperamento fuerte.
Tenía poca paciencia con las tonterías de la gente. Tenía un objetivo muy claro y determinado para su papado. Quería que Roma fuera un lugar seguro. Y para lograrlo, él mismo se puso su armadura y llevó a sus soldados a la lucha para expulsar a los franceses del norte de Italia. Por supuesto, esto dio origen a todo tipo de interrogantes en torno al papado. ¿Ese era el buen pastor? No se parecía al buen pastor. Pero estoy convencido de que él consideraba que luchaba la batalla del Señor. Julio quería algo más que hacer del Vaticano un lugar seguro. También quería hacerlo magnífico. Y en la batalla por la grandeza, el asombroso sabía que la piedra era más poderosa que su espada. Él quería que el papado fuera un poder político y secular a la altura de las grandes monarquías de Europa. Quería competir con el rey de Francia, con los Habsburgo, con el emperador, y la arquitectura siempre ha sido una herramienta de poder. Una de las principales razones para reconstruir la basílica era que el papado quería proyectar su poderío en el escenario europeo. Para expresar el poder del Vaticano, Julio se inclinó por construir la más grande y magnífica iglesia del mundo. Impulsó su campaña por la gloria arquitectónica con una audacia característica. Contrató al más famoso arquitecto italiano, Donato Bramante. Este, al igual que Julio, tenía un alias, Maestro Ruinante, Maestro Destructor, por su disposición a reemplazar monumentos antiguos por edificios diseñados por él. En este caso, el monumento en cuestión era la Basílica Sagrada, construida por Constantino 12 siglos atrás, la antigua Basílica de San Pedro. La antigua basílica había puesto al Vaticano en los mapas. Era querida por todos, pero se estaba derrumbando. La basílica estaba casi en ruinas. Las paredes de la nave tenían una inclinación de casi 2 metros. Se sostenían gracias al techo de las naves laterales. Julio sabía lo que deseaba y no podía hacerlo realidad dentro de la vieja basílica. Bramante estaba ansioso por derribarla para poner su construcción en su lugar. De modo que los dos tomaron una decisión que debió haber sido difícil. Tomaron la funesta decisión de derribarla. Es interesante que la primera parte del encargo sea derribar la iglesia vieja. Fue la forma segura y sencilla de superar lo que debió ser una gran objeción a la destrucción de esta antigua y venerada basílica. Simplemente la derribaron. Su destrucción originó protestas, pero ya era tarde. Julio y Bramante ya habían lanzado su ataque. Y muy pronto, tal y como lo esperaban, la justificada indignación dio paso a la creciente emoción de lo que estaba por venir. 4 pirales descomunales que servirían de soporte a una gigantesca nueva cúpula se levantaban hacia el cielo. Bramante no sabía cómo construir una cúpula tan grande. Nadie en Roma lo sabía, pero siguió adelante y construyó los pilares con la fe de que encontraría alguna solución. Bramante y Julio habían tratado de abarcar más de lo que cualquier mortal podía. El temible papa y el ambicioso arquitecto murieron mucho antes de ver realizado su sueño. Pero la antorcha pasó de manos. El papa Leo X la tomó. Leo descendía de una de las familias más importantes de Europa, los Medici, dirigentes y mecenas de Florencia. Leo fue criado entre el mejor arte y arquitectura que el dinero podía comprar y afrontó el enorme proyecto con fervor. Su entusiasmo y ambición eran ilimitados, pero no sus fondos. Pronto, el pozo se secó. Desesperado por recaudar fondos para la basílica, Leo puso el perdón a la venta. Estas pequeñas porciones de perdón eran llamadas las indulgencias y constituían una disminución de los castigos en la otra vida. El más destacado vendedor de indulgencias de la iglesia fue el sacerdote alemán Johann Tetzel. Uno de sus principales lemas era una frase en rima. En cuanto dé su donación, su alma en el purgatorio recibirá perdón.
Es decir, vendía una tarjeta para salir gratis del purgatorio. Y las vendía como pan caliente. El problema fue que un joven profesor de teología llamado Martín Lutero supo de su predicación, cruzó el río para ir a escucharlo y se indignó por lo que oyó. Eso fue lo que lo motivó a escribir su famosa protesta. Esta fue la chispa que encendió la Reforma Protestante. Miles de católicos abandonaron la iglesia llevándose con ellos su dinero. Los trabajos en San Pedro se detuvieron. Pero de las cenizas de la derrota, el templo se levantó triunfante. La clave de este triunfo fue un anciano terco, un genio artístico cuyas contribuciones al Vaticano se volvieron legendarias: Miguel Ángel. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. Estás viendo... Abarcando más de 213 metros de extremo a extremo, la Basílica de San Pedro dejaba pequeñas a la mayoría de las iglesias del mundo. La famosa catedral parisina Notre Dame cabría fácilmente dentro del templo de San Pedro. Además de su grande y tenebrosa nave, San Pedro englobaba 27 capillas, 48 altares, 390 estatuas y 748 columnas. Encarna toda la gloria y todo el poder de la fe cristiana, la Iglesia Católica y los papas que la dirigen. Dentro de San Pedro, los misterios y rituales del catolicismo encuentran su marco más elevado. Arriba, la inmensa cúpula se eleva como una bóveda del mismo cielo. Su altar mayor está resaltado por un fabuloso baldaquino, cuyas columnas espirales evocan las del templo del rey Salomón. Aquí, los fieles de todas partes del mundo vienen a rezar, a recibir los sacramentos, a honrar a mujeres y hombres santos con la beatificación, la cual constituye el paso previo a la canonización en el camino hacia la santidad. Para millones de creyentes, San Pedro es quizá lo más cercano en la tierra a la gloria del cielo. Pero en 1546, 4 décadas después de haberse colocado la primera piedra, el templo quedó a medio construir y abandonado. La reconstrucción se había detenido casi 20 años antes, cuando Roma fue saqueada. El papa que heredó el añejo proyecto fue Pablo III. Era un dinamo arquitectónico, pero incluso él se sintió abrumado por la enorme ruina de San Pedro. Desesperado, llamó al único hombre en quien tenía esperanzas de salvar el proyecto, el más famoso artista italiano, Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti comenzó a labrarse un nombre en Florencia como escultor para la familia Medici. Su gigantesca estatua de David lo convirtió en una famosa celebridad florentina a sus 20 años. Pero, como todos los artistas talentosos y ambiciosos del momento, Miguel Ángel fue pronto atraído a Roma y al Vaticano. Allí hizo sus más grandes trabajos. Primero, la Piedad. Luego, los frescos de la Capilla Sixtina. La reputación de Miguel Ángel era tan espectacular que fue llamado el Divino. Finalmente, a la madura edad de 72 años, Miguel Ángel aceptaría una muy fuerte tarea: rescatar de las ruinas a la nueva Basílica de San Pedro. Pero incluso Miguel Ángel, incluso el Divino, se vio superado por el problema de la cúpula. Julio II había exigido una cúpula. Los grandes pilares de Bramante habían determinado el tamaño, 42 metros de diámetro. Pero un domo de ese tamaño no había sido construido en Roma en 1400 años. No desde el templo pagano llamado el Panteón. Nadie en la Roma del siglo XVI sabía cómo hacerlo.
Pero a 160 kilómetros al norte, en el pueblo natal de Miguel Ángel, en Florencia, un arquitecto había descubierto el secreto un siglo antes. Una inmensa y magnífica cúpula remataba la fabulosa catedral de Florencia. Miguel Ángel envió a un sobrino de confianza para que trepara los 463 escalones hasta la cima de la catedral de Florencia. El sobrino tomó meticulosas mediciones y las envió a Roma. Lo que se construiría se volvía más claro, pero cómo construirlo representaría un problema de mucho más peso. La construcción de la cúpula requiere de mucho material. Tiene cerca de 35 millones de kilogramos de material. La misma cúpula tiene cerca de 1.500 toneladas, de modo que necesitan subir toda esta cantidad de material. Tienen una serie de grúas y los dibujos hechos durante la construcción muestran claramente esas grúas y los aparatos para subir el material. Pero ni siquiera las grúas eran suficientes. Afortunadamente, Miguel Ángel tenía otra carta debajo de su manga. Incluso hoy, los arquitectos e ingenieros se quedan maravillados del ingenioso plan de Miguel Ángel para transportar piedra, metal y vidrio a los obreros en las alturas. Una hilera firme de carros llevados por caballos ascendía y descendía sobre rampas espirales ancladas profundamente en las propias paredes de la basílica. La elevada gracia de la cúpula terminada es asombrosa. La linterna, con su peso de 1.350.000 kilos, flota como el adorno de un pastel sobre la cúpula de 34 millones de kilogramos. Hoy, la cúpula de Miguel Ángel sigue siendo la suprema gloria de este templo, una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Un espacio magnífico, cuya escala y grandeza son deslumbrantes. Sus elevadas bóvedas son espléndidamente doradas. Sus pisos tienen lujosas incrustaciones de mármol. Cada nicho y cada capilla están adornados con esculturas. La basílica se ve monumental. En realidad, es más grande de lo que parece. En el interior, la cúpula está recubierta con lujosos mosaicos. Desde abajo, los mosaicos pueden ser equivocadamente tomados como pinturas. De hecho, cada baldosa tiene el tamaño de la mano de una persona. Cuando uno entra en la iglesia, se puede ver su inmensidad, pero no necesariamente percibe su verdadero tamaño. Las esculturas que pueden parecer de tamaño humano en realidad son de 5 metros de alto. Las estatuas que hay sobre ellas tienen 6 metros. El grabado alrededor de la nave central es de casi 2 metros de alto. El grabado alrededor de la cúpula es de casi 3 metros de alto. La misma cúpula se eleva 140 metros en el cielo romano. La estatua de la Libertad cabe 3 veces en la cúpula de San Pedro. La lanzadera espacial de la NASA cabe 3 veces en la cúpula y aún así queda espacio. Bajo el Gran Domo se llevan a cabo los más sagrados e íntimos rituales de la Iglesia Católica. El punto central para esos rituales, el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, es el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Es un altar reservado exclusivamente para el Papa. Marcando el altar mayor, señalando su ubicación y simbolizando su suprema importancia, se encuentra una de las esculturas más llamativas del mundo, el fabuloso baldaquín de bronce. Para el papado, la tumba de San Pedro era lo que destacaba su autoridad. Hoy en día, el baldaquino establece el principal centro visual dentro de la construcción. Desde cualquier punto de la basílica, uno puede ver el baldaquino y así ubicar el altar. Funciona de una forma hermosa. La increíble forma del baldaquín, con 4 columnas espirales que soportan un techo curvo sobre el altar, se asemeja al antiguo santuario del templo construido por Constantino. Los espirales también evocan una estructura aún más antigua, los pirales del templo del rey Salomón. Para los cristianos que visitan el Vaticano, el baldaquín tiene otro significado, la culminación del peregrinaje.
La palabra baldaquino significa dosel, y los peregrinos debían caminar bajo doseles cuando iban a visitar sitios sagrados a lo largo de los siglos. El dosel representa ese peregrinaje a San Pedro y a la Basílica de San Pedro. El baldaquín fue diseñado por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini en 1624. Para ese momento era la escultura de metal más grande jamás hecha. El ensamblaje y la fundición de la escultura de 29 metros de altura tomó 9 años y 83.700 kilos de bronce. El baldaquín de Bernini hace bajar la mirada desde la gran cúpula hasta el altar, y más abajo aún, hasta el suelo santo. Por 1600 años, la leyenda que contaba que Pedro estaba enterrado en este lugar le había conferido poder a los papas en vida y les confería santidad al final de sus vidas. Al pasar los años, docenas de papas, cardenales y santos habían sido sepultados bajo la basílica para estar cerca de la tumba de Pedro. Descansan en criptas abovedadas bajo la basílica, vestidos con lujosos ropajes, togas bordadas con hilos de oro y mitras llenas de joyas, símbolos de su elevado cargo. Todos eran llevados al legendario lugar donde descansaba Pedro. Para el siglo XX el espacio se estaba agotando, pero finalmente en 1939 algunos obreros comenzaron a agrandar la cripta papal. Inesperada e increíblemente, se encontraron cara a cara con la leyenda del sepulcro de Pedro. Mientras excavaban en el piso, se dieron cuenta de que había algo abajo de ellos que no pertenecía a las bases de la basílica. Y durante la Segunda Guerra Mundial, literalmente frente a las narices de los nazis que ocupaban Roma, tardaron 12 años luego de que el Papa Pío XII diera permiso para excavar el lugar bajo la basílica. Con baldes, a veces durante la noche, sacaron la tierra. Paulatinamente, desenterraron un antiguo muro rojo, los restos de un santuario que no había sido tocado desde la época de Constantino. Estaba cubierto de símbolos griegos y romanos, apenas perceptibles, entre ellos docenas de veces la palabra Pedro. Dentro de una tumba ornamentada había huesos, cientos de huesos de entierros antiguos en el Vaticano, huesos de niños, de mujeres, incluso de animales, excepto los huesos de algún hombre que hubiera sido crucificado. Finalmente encontraron un conjunto más de huesos, enterrados en un humilde nicho debajo del muro. Al principio parecían no tener importancia, pero cuando los científicos examinaron este conjunto de huesos, los resultados fueron electrizantes. Luego de hacer los análisis, descubrieron que los huesos pertenecían a un hombre del primer siglo, un hombre robusto. Hallaron un esqueleto con todas las partes del cuerpo, menos los tobillos y los pies. ¿Por qué estaría así? Porque si lo crucificaron al revés, lo más probable, y de hecho lo que solía suceder, era que para bajar el cuerpo de la cruz, lo cortaran por los tobillos y se llevaran el cuerpo para sepultarlo cerca. Toda la tradición y la escritura que dice que San Pedro estaba aquí está más o menos confirmada. Los antiguos huesos fueron colocados de nuevo en su lugar de descanso. 19 siglos después de su crucifixión, el sepulcro de Pedro había sido un asunto de leyenda y fe. Finalmente, en una era de escepticismo desenfrenado, esa leyenda y esa fe fueron reivindicadas. La basílica se sitúa exactamente donde debe estar situada. Si dejamos caer un plomo desde la cúpula, este pasaría por el altar directamente hasta la tumba de Pedro. La fabulosa basílica es un monumento impresionante al poder de la fe. El refinado arte de esa fe es la más fantástica colección de tesoros del mundo. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. Europa es un continente de museos legendarios. En París está el Louvre.
En Viena, el Hofburg. En Florencia, el Uffizi. Pero ninguno de estos museos supera las inmensas colecciones del Vaticano. El Vaticano es una de las más grandes e inagotables fuentes de arte e intelecto de todos los tiempos. Una mano guía en el timón de la cultura y el aprendizaje occidentales. Es el dueño de la colección de tesoros de arte más grande sobre la Tierra. El Vaticano se enorgullece por tener uno de los más grandes museos, un complejo con más de 7 kilómetros de corredores. Y el arte del Vaticano no está confinado a esos corredores. La Basílica de San Pedro contiene cientos de mosaicos y estatuas. Las paredes de los apartamentos papales están cubiertas de piso a techo con frescos invalorables. Aún más pinturas, esculturas y tapices viajan alrededor del mundo, donde las multitudes acuden a verlas. Los senderos de los jardines del Vaticano están bordeados por fragmentos de esculturas antiguas. En el Vaticano, hasta la biblioteca es una deslumbrante obra de arte, lugar de exhibición de frescos que mantuvo ocupados por más de un año a cientos de pintores del siglo XVI. Sus frescos, pinturas creadas directamente sobre el yeso fresco, celebran la historia de la civilización, el poder de las ideas y la importancia de la palabra escrita a través del tiempo. La biblioteca posee 150.000 manuscritos antiguos, muchos de una belleza increíble, obras de arte en su propio derecho. Estos invalorables trabajos, tanto sagrados como seculares, que datan de miles de años, cuentan la historia de faraones egipcios, filósofos griegos, emperadores romanos, santos cristianos, toda la historia de la civilización. Pero hace siglos, los libros y las bibliotecas eran para una élite, un puñado de sacerdotes y eruditos. Para comunicarse con las masas, la Iglesia tenía que hablar un idioma diferente, el poderoso y universal idioma del arte. El arte se empleaba para comunicar. Era un lenguaje que mostraba todo sobre la religión cristiana y la fe católica. Pocas personas sabían leer. No había medios de comunicación maravillosos y centellantes. Ese era el medio de comunicación. Un enorme fresco en el Vaticano sería la combinación de todo lo que tenemos hoy. Televisión, internet, satélite, todo al mismo tiempo. Todo el tiempo. En vivo, a la vez, miles de millones lo veían. De modo que además de arte, era educación y comunicación. Esencial. Gran parte de este arte inspirador fue el legado de los típicos y a veces corruptos papas del Renacimiento. Entre ellos Alejandro VI, padre de 9 niños ilegítimos. Julio II, buen pastor convertido en guerrero. Leo X, de quien se comentaba había dicho, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. La Iglesia, los papas del Renacimiento, creían que tenían la obligación de reunir todo lo más grandioso, lo más bello del pasado y del presente para pasar al futuro esta visión de salvación universal. Todo lo hermoso, todo lo noble, lo mejor de la naturaleza humana y lo mejor de la historia humana. Irónicamente, fue la escultura pagana la que inspiró la creación de los museos vaticanos. Esta antigua estatua griega que representaba una escena de la Ilíada fue desenterrada por obreros en el año 1506 y traída al Papa Julio. Julio la expuso en un patio de su palacio, al lado de la antigua estatua del dios pagano Apolo. La gran colección había comenzado. Con sus musculares y heroicas figuras, estas obras maestras griegas y romanas inspirarían una generación de escultores y pintores vaticanos.
Pero la pintura sería la que se convertiría en la máxima expresión del genio creativo en el Vaticano. Durante el Renacimiento, las paredes y los techos de todo el Vaticano se convirtieron en un inmenso lienzo, en el que grandes artistas de toda Italia y de todas partes de Europa vendrían a pintar. Si uno tenía talento, si había sido nombrado aprendiz para convertirse en artista, entonces naturalmente se tenía un encargo de la iglesia. Y el Vaticano, San Pedro, era la fama, el estrellato. La suerte es que el Vaticano está en Italia. Italia tenía un grupo ilimitado de genios artísticos. Ellos se ofrecían en cantidades porque allí estaba la emoción. A una persona creativa no lo motiva el dinero, ni el salario digno, ni siquiera servirle al Papa. Lo importante es crear, es ver hecha realidad su gran idea. Eso era todo. El pintor Rafael recibió la misión del Papa Guerrero Julio II de cubrir las paredes de su residencia con una serie de complicados frescos. Los frescos de Rafael celebran la cultura de la antigua Grecia, la grandeza del Papa Julio y el triunfo del cristianismo. Su más supremo logro que la muerte no le permitió terminar fue la pintura de la transfiguración de Cristo. El único artista capaz de superar a Rafael en gloria artística y papal era Miguel Ángel. Unos 50 años antes de presentarse para salvar la Basílica de San Pedro, Miguel Ángel había emergido como un rayo en el ámbito del Vaticano. A los 24 años, esculpió una deslumbrante escultura de una madre con el corazón roto, la Piedad. La Piedad consagró la reputación de Miguel Ángel tanto como escultor como feroz individualista. Esta llamativa obra causaba admiración en la gente, pero nadie sabía exactamente quién la había hecho. La obra estaba sin firmar y empezó a correr el rumor de que uno u otro de los pocos escultores de mármol de Roma la había creado. El joven florentino, que no quería que otro se llevara el crédito, le pagó a un sacristán para que le permitiera entrar de noche a la basílica, y así, con una lámpara y en privacidad para que nadie lo viera, grabó su nombre y su nacionalidad en la banda que pasa por el pecho de María. Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, porque él quería que se conociera su nombre y que supieran que era florentino. El pincel le había traído fama a Miguel Ángel. El pincel le haría ganar la inmortalidad. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel crearía las joyas de la corona para la colección de arte del Vaticano. La capilla entre el Palacio Papal y la Basílica de San Pedro se ve sencilla desde afuera. Miguel Ángel la llamaba el granero. Pero en su interior era cualquier cosa excepto simple. Las paredes de la capilla fueron adornadas con impresionantes frescos de Rafael, Botticelli y otros pintores famosos. El Papa Julio le pidió a Miguel Ángel que hiciera un techo igual de bello. La respuesta de Miguel Ángel desató una lucha titánica de voluntades. Miguel Ángel dijo, no. Julio le pidió a Miguel Ángel que cambiara de la escultura a la pintura. Miguel Ángel sentía que no era el indicado para ello y se ofendió por el cambio de plan. Miguel Ángel se negó a hacer el encargo, se quejó, trató de escapar y finalmente lo aceptó porque el Papa no le dejó libertad para poder escapar de la tarea asignada. Debemos recordar que Miguel Ángel estaba haciendo una práctica cuando pintó la Capilla Sixtina. Nunca había pintado un fresco. Estaba aprendiendo a medida que lo hacía. Se ha escrito que gran parte de su sufrimiento, la pintura le caía encima, sufría dolores de espalda y cuello, se debía a que estaba frustrado. Al principio no lograba lo que quería. A sus 30 años, durante 4 solitarios años llenos de dudas, Miguel Ángel volteó su mirada hacia arriba. Gradualmente llenó el techo con figuras dramáticas, 340 en total, abarcando los principales hechos del Antiguo Testamento.
tenía miedo de que los frescos arruinaran su reputación, pero al contrario, lo llevaron a nuevas alturas. La grandeza de Miguel Ángel en cuanto al techo y su vida es que asumió una situación que no le atraía, para la que no se sentía adecuado, una situación en la que quería hacer otra cosa, y la transformó gracias a su talento y a su rabia. En el techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel crea la imagen más dramática y poderosa de la interacción entre Dios y el hombre. Uno pasa bajo escenas que hablan del pecado humano. A medida que se avanza hacia el altar, las imágenes son más poderosas. Dios se ve más majestuoso e imponente y se tiene esa sensación sobrecogedora de que de hecho Dios es la fuente de todo ese poder, de que Dios es bueno y de que si bien la humanidad pecó, este es el lugar donde Dios ofrece su perdón. Los frescos del techo tuvieron tanto éxito que 30 años más tarde, a sus 60, Miguel Ángel volvió a pintar un último fresco, El Juicio Final, cuya terrible belleza llena el gran muro que domina el altar de la capilla. Hoy día, casi 500 años después de su creación, los poderosos frescos de Miguel Ángel aún deslumbran la vista y exaltan el espíritu. Pero la Capilla Sixtina es mucho más que una vitrina de arte renacentista. Es también el lugar del evento más importante y solemne del Vaticano, la elección de cada nuevo papa. Discusiones secretas y decisiones memorables que alteran la vida del Vaticano y cambian el curso de la historia universal. Revelaciones del Vaticano regresará en un momento. La pace del Signore sia sempre con voi. El poder de los frescos de Miguel Ángel atrae multitudes a la Capilla Sixtina. Miles de personas acuden cada día, 4 millones al año en total. Día tras día, la Capilla Sixtina se encuentra entre los lugares más visitados del planeta. Pero durante los últimos 4 siglos, hay días en los que la Capilla Sixtina está cerrada por completo a los visitantes. Sus puertas son cerradas y atentamente custodiadas. Afuera, miles de personas se congregan mirando y orando solemnemente. En el interior, los poderosos príncipes de la Iglesia Católica representan un ritual antiguo y secreto y reflexionan acerca de una decisión memorable. ¿Quién será el nuevo Papa? Es una ocasión solemne, envuelta en una tradición cubierta de misterio. Elegir al Papa significa escoger a un hombre para que lleve las llaves de San Pedro, un hombre que se convierta en el Santo Padre, líder espiritual de casi 1.000 millones de católicos. Un hombre cuya palabra en materia de fe y doctrina fundamental es considerada infalible, la voz certera del Espíritu Santo. Della quale sono dichiarati sempre. Oggi elevata agli onori degli altari, ci ricorda con forza che amare Dio e il segreto. El proceso de elección de un papa comienza con la muerte del papa actual. Una vez elegido, tiene un trabajo por toda la vida. Es un papel que comienza y termina dentro de los muros de piedra y las puertas de hierro del Vaticano. De todos los rincones del mundo vienen los cardenales, los príncipes de vestimenta roja de la Iglesia. Pronto, uno de ellos será papa. La precedente y reservada elección es denominada el cónclave, una palabra que significa cerrado bajo llave. La seguridad es intensa. El exterior de la capilla es circundado por guardias. En su interior hay detectores electrónicos de micrófonos. No se le permite saber a ninguna persona ajena los detalles de lo que ocurrirá aquí. Solamente cuando todo esté asegurado, comienza el cónclave. Enclaustrados en la Capilla Sixtina y aislados del mundo exterior, los cardenales deliberan, hacen campaña, oran y votan. El aislamiento del cónclave no terminará hasta que uno de los cardenales haya sido electo papa, sin importar cuánto tiempo demoren. A lo largo de la historia, el proceso de elección de papas se ha hecho en periodos variados,
en pocos días o en semanas y meses. Algunos de los cardenales que venían de climas fríos cuando venían a Roma se encontraban en un clima soleado. Seguramente era difícil para ellos regresar al frío. Creo que en el pasado algunas elecciones tomaban un poco más de tiempo. A veces los estimulaban para acelerar la elección, encerrándolos en la Capilla Sixtina. La sellaban con cera y debían elegir para poder salir. Afuera, en la Plaza San Pedro, una multitud se comienza a reunir. La gente espera, especula, reza, pero sobre todo observa la indicadora columna de humo que se eleva desde la capilla. Cada vez que se emite el voto, se cuenta el número de votaciones y se queman. Si no hay candidato que gane por más de 2/3, se le añade a los votos un químico especial para que produzcan humo negro. Pero afuera, lo que la gente espera es una columna de humo blanco. Los peregrinos y la multitud esperan aquí en la plaza para ver si el humo sale blanco o negro. Si el humo es negro, deben volver a votar. Si es blanco, es porque ya han elegido al nuevo papa. La última vez que se elevó la señal de humo fue en octubre de 1978. 7 veces salió humo negro. Finalmente, luego de 8 votaciones, el humo blanco se elevó desde la capilla y una ovación se produjo en la plaza. Esa ovación se mezclaba con estupefacción. Este cónclave de cardenales había elegido a un papa diferente, radicalmente diferente. Lo primero que debe saberse del papa actual es que es polaco. Su calidad de polaco lo define. En primer lugar, es el primer papa no italiano en más de 400 años. Además, su calidad de polaco lo define por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Es el primer papa que es un trabajador. Trabajó bajo la ocupación nazi como un obrero común. Utilizaba un pico para partir rocas durante la guerra. De modo que tiene una experiencia única para ser papa. El primer papa polaco. Cada papa deja su marca personal en el Vaticano, establece su propia agenda. La agenda del Papa Juan Pablo II rápidamente demostró ser una muy agotadora. Se levanta a las 5:30 de la mañana. Le espera una serie interminable de obligaciones espirituales y ceremoniales, visitas continuas de dignatarios a quienes recibir, algunos religiosos, otros políticos. Y siempre, una multitud de personas a quienes saludar y bendecir. Finalmente, a las 11:30 de la noche, llega el momento de ir a la cama y descansar durante 6 horas antes de comenzar de nuevo. Después de más de 20 años en su cargo, Juan Pablo II ha reinado el triple de tiempo que cualquier otro papa. En los años recientes, su ritmo ha disminuido, pero todavía irradia un carisma poderoso. La gente que acude a verlo aún siente ese carisma y ayuda a reactivarlo. Él puede salir y estar muy cansado. Todos lo hemos visto inclinarse con semblante preocupado, quizá por su estado de salud. Aún así, cuando sale y hace contacto con la gente, rejuvenece. Pareciera haber un flujo de energía que le llega de la gente y que lo ilumina. Al final de la misa, uno puede ver que está más fuerte, más agudo, y se pone a bromear con la gente, y hay una retroalimentación. Juan Pablo II los quiere. Para el Papa, el Vaticano es el hogar, la oficina, es santuario y es escenario. Ser Papa significa jugar un poderoso papel espiritual y ceremonial. Y en el mediatizado siglo XX, jugar ese papel a menudo implica hacerlo ante la cámara. Para el Papa Juan Pablo II, esto emerge naturalmente debido a su temperamento y entrenamiento. Si vamos a su pasado secular, él creía que se convertiría en actor.
Y es un gran actor. Como papa, tal como hemos visto, tiene una capacidad para el dramatismo que es asombrosa de observar. Su relación con la gente no es totalmente espiritual, también es dramática. Para una institución arraigada en 2000 años de tradición, el Vaticano ha mostrado un notable y sagaz conocimiento de los modernos medios de difusión y de las comunicaciones. Hace 70 años, Radio Vaticano salió al aire con un transmisor diseñado por Guillermo Marconi, inventor de la radio. Hoy día, Radio Vaticano transmite a todo el mundo en 32 idiomas. La televisión del Vaticano también transmite en el ámbito mundial. Pero el poder de la palabra del Papa parece menor al lado del poder de su presencia. En el arsenal de armamento comunicacional del Vaticano, la mejor arma de todas es la visita papal, el viaje del Vaticano. Este Papa atrae a más multitudes que cualquier político, cualquier presidente de Estados Unidos, cualquier cantante de rock o de ópera, cualquier otra persona famosa en el mundo. Él lleva un mensaje de esperanza, que es la idea central de la fe cristiana. En 1933, Franklin Roosevelt dijo, solo debemos temerle al miedo. En las décadas de los 70, 80 y 90, Juan Pablo II ha estado diciendo, no teman. Así como el Papa trae esperanza y valor a los fieles, de igual manera puede traerle problemas a los poderosos, los dirigentes y políticos del mundo. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. Por toda su historia y tradición, el Vaticano como nación es una creación del siglo XX. El Tratado de 1929, hecho con Italia y firmado por el dictador Benito Mussolini, reconoce oficialmente la independencia y soberanía del Vaticano. Es una nación en miniatura. Sus fronteras pueden ser recorridas a pie en menos de una hora. Su anticuado ejército llega solo a los 110 integrantes. Sin embargo, el Vaticano tiene uno de los más sofisticados cuerpos diplomáticos y mantiene relaciones con más países que los Estados Unidos. Como jefes de Estado, los papas del siglo XX adquirieron nuevo poder político. Quizá nadie ha ejercido ese poder con más fuerza que el Papa Juan Pablo II. Es un hombre muy poderoso y ha utilizado ese poder. Ha empleado ese poder geopolíticamente y lo ha empleado espiritualmente. Lo que lo diferencia de cualquier otro papa moderno es su poder espiritual combinado con su ingenio geopolítico. En junio de 1979, teniendo menos de un año en su reinado como papa, Juan Pablo II presenciaba una feroz lucha de poder en su país natal, Polonia. Durante décadas, los polacos católicos eran pisoteados por la bota atea del comunismo soviético. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El 2 de junio, el Papa llegó a Polonia. Ese día comenzó un nuevo capítulo en la historia para Polonia y el Vaticano. La primera vez que los soviéticos se dieron cuenta del poder que tenía este papa fue durante la primera visita del papa a Polonia. Ellos no querían que fuera, pero las autoridades polacas no podían evitar que un papa polaco los visitara. Y durante esa visita, más de 2/3 del pueblo polaco salieron a ver a su papa, Karol Wojtyła. Pero el momento más importante ocurrió el primer día. Se dirigió una multitud de casi 250.000 personas en la gran plaza central de Varsovia y declaró que excluir a Cristo de cualquier lugar del planeta
es un pecado que va contra el hombre, no contra Dios. A partir de ese momento, los soviéticos supieron que este papa era una gran amenaza para ellos en Polonia. El poderoso drama de la visita del Papa se reveló en la televisión mundial. En Estados Unidos, un observador era el candidato presidencial republicano Ronald Reagan. Junto a él estaba Richard Allen, quien se convertiría en el asesor de seguridad nacional de Reagan. Y Reagan, con lágrimas en los ojos, se dirigió a Allen después de ver la declaración del Papa y dijo: hay una metástasis en el cuerpo del comunismo, y es este Papa. Los eventos en Polonia ocurrieron rápidamente después de la visita del Papa. Los sindicatos polacos iniciaron el reclamo por la reforma y una ola de huelga se esparció por Polonia en 1980. El hambre de libertad se hacía más fuerte. En Moscú, nervio central del Imperio Comunista, sus dirigentes observaban con preocupación. Los líderes del Kremlin estaban decididos a no perder el control sobre Polonia. Los soviéticos nunca habían enfrentado una situación como la que tenían en Polonia, un movimiento de trabajadores Solidaridad, que era un movimiento de trabajadores anticomunistas detrás de la cortina de hierro, protegido y, hasta cierto punto, promovido por este Papa polaco. El resultado fue el aumento de tropas soviéticas al otro lado de la frontera polaca y la amenaza de invasión. El mundo estaba en suspenso. Pero en Washington, la Casa Blanca también observaba a Polonia. Observaba y aplaudía. Durante sus últimos meses como presidente, Jimmy Carter aceptó la causa de Polonia y unió fuerzas con el Vaticano. El consejero de Seguridad Nacional de Carter también era un polaco, Zbigniew Brzezinski. Brzezinski llamó al Papa y, hablando en polaco, le pidió al Papa que contactara a los líderes católicos de Europa Occidental y les pidiera que instara a los soviéticos a que no hicieran la invasión y que les dijeran que romperían las relaciones culturales y comerciales y aislarían a la Unión Soviética si llevaban a cabo la invasión. Con la elección de Reagan como presidente, los lazos del Vaticano con la Casa Blanca se hicieron más fuertes. Por primera vez en la historia, Estados Unidos designaba un embajador para el Vaticano. Pero las conexiones iban más allá de los canales oficiales diplomáticos. Se abrió también un canal encubierto. Los mejores oficiales de Reagan hacían visitas secretas al Vaticano, informaban al Papa sobre los movimientos de las tropas soviéticas, transmitían informes de inteligencia e incluso compartían fotos de satélites espías. Un visitante regular era el director de la CIA, William Casey. El gobierno de Reagan entabló una relación muy unida con el Vaticano. Casi era una especie de alianza anticomunista. William Casey, director de la CIA durante el gobierno de Reagan, era un católico devoto y tuvo cerca de 6 visitas secretas con el Papa. Hacían intercambio de información y en puntos cruciales el Papa le decía a Casey que Estados Unidos debía evitar ser demasiado beligerante porque, sobre todas las cosas, el Papa quería que el movimiento de trabajadores fuera pacífico. La Santa Alianza prevaleció. Oponiéndose al pueblo polaco, la Casa Blanca y el Vaticano, el Kremlin se retractó. Las tropas soviéticas se dispersaron. Polonia dio un gran paso hacia la democracia y el resto de Europa Oriental pronto la siguió. Pero el alto perfil y el activismo político del Papa por poco terminan a casi 2 años de haber comenzado. En mayo de 1981, mientras Juan Pablo II saludaba a la multitud de la Plaza San Pedro, un pistolero turco colocó 2 balas en su cuerpo. Los disparos se hicieron a poca distancia y con una precisión mortal.
Fue el peor acto de violencia en el Vaticano desde el saqueo de Roma en el año 1527. Tras su recuperación, el Papa Juan Pablo II reanudó su búsqueda por renovar al Vaticano como formidable actor en el escenario mundial. La meta no era el poderío militar ni el triunfo territorial, sino los derechos humanos y la libertad religiosa. Él está tratando de que ese sea el distintivo de la Iglesia Católica. Él ha ido por todo el mundo, el Papa viajero, predicando los derechos humanos y la democracia. Han sido muy notables los viajes que ha hecho el Papa, las áreas del mundo a las que se ha aventurado a ir, mostrando que puede haber libertad y oportunidades, que puede haber reconocimiento de la dignidad del ser humano. En la batalla por los derechos humanos, los guerreros del Vaticano ya no son mercenarios que trabajan por su cuenta como en siglos pasados, sino católicos corrientes, armados solo con un rosario y un crucifijo. Aproximadamente 1.000 millones de soldados cristianos. Un reciente campo de batalla es Cuba, gobernada por Fidel Castro. El régimen comunista de Castro había reprimido la religión por mucho tiempo, pero incluso Castro suavizó su postura gradualmente. En 1998, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa en poner un pie en Cuba. El viaje fue una combinación de astuta política vaticana y el clásico carisma papal. El Papa, si bien no recibió una carta de renuncia de Fidel Castro, ciertamente sí puso algunas condiciones para disminuir el control sobre la Iglesia Católica en Cuba, permitiendo así una práctica religiosa más abierta. De hecho, cuando Castro notó el ambiente que había, no solo dejaron de amenazar a los practicantes, diciendo que perderían el empleo si iban a ver al Papa cuando fuera de visita, sino que les dio el día libre. Con su reivindicado poder político, el Vaticano moderno está al mismo nivel que los dirigentes del mundo. Pero ahora el Vaticano afronta uno de los más grandes retos de su poder. Una batalla feroz entre liberales y conservadores por el corazón y el alma de la Iglesia Católica. Revelaciones del Vaticano continuará en un momento. Hoy día, tras casi 2000 años de existencia del Vaticano, la Iglesia goza de más prestigio y más poder de los que ha gozado en siglos. Pero ese poder está siendo cuestionado, y desde una dirección sorprendente, desde la propia Iglesia Católica, de los disidentes liberales católicos. Muchos de los disidentes son estadounidenses. Los católicos estadounidenses, unos 60 millones de personas, se dividen cada vez más entre aquellos que siguen las enseñanzas del Vaticano en asuntos sociales, morales y sexuales, y aquellos que las desechan por considerarlas anticuadas e irrelevantes. A menudo siento que el Vaticano no sintoniza con las creencias y valores de los católicos estadounidenses en términos de su vida personal. Es un Vaticano que ha rechazado el divorcio y a los católicos que se vuelven a casar, que no les da los sacramentos, que se opone a que se casen los sacerdotes, que dice que no podemos hablar de si una mujer podría ser sacerdotisa, que se opone a la paternidad responsable al negar el uso de contraceptivos. Los católicos disidentes han forzado al Vaticano a caminar sobre una vertiginosa cuerda floja. Esto no es una amenaza para algunos de sus más educados y acomodados integrantes, pero les es imposible ignorar su desobediencia. Este es el cuerpo de Dios que quita el pecado del mundo. Este Papa cree que los últimos 300 años de pensamiento occidental han sido la antítesis del cristianismo y de la moralidad cristiana. Tiene una opinión muy ambigua de los Estados Unidos. Le gustan muchas cosas de Estados Unidos y a la vez considera que son descuidados en lo moral. Como él supuestamente ha dicho a menudo, Estados Unidos tiene tanta influencia que lo que pasa en Estados Unidos en un año puede pasar en todas partes 10 años más tarde.
Si hay un énfasis en Norteamérica, y creo que sí lo hay, en parte se debe a ello. Por ahora, los frentes de batalla ya se diferencian. Las divisiones parecen profundas. Debemos ser fuertes y valientes para decir que no vamos a verificar los documentos. No vamos a averiguar si eres heterosexual u homosexual, si eres divorciado, si eres blanco o negro. Jesús dijo: En la batalla entre un Vaticano conservador y un Estados Unidos liberal, el resultado está lejos de ser claro. Pero una cosa es segura: cualesquieran que fueran los cambios, el Vaticano sobrevivirá. Durante 2 milenios, el Vaticano ha superado tormenta tras tormenta. Ha sido saqueado por emperadores, envenenado por la codicia y la ambición, abandonado por otras tierras, y ha renacido una y otra vez de sus cenizas, cual ave fénix. Los últimos 1000 años han traído cambios dramáticos al Vaticano, a su exterior al menos. Pero el interior del Vaticano, la fe sobre la cual se mantiene, ha permanecido notablemente constante. El altar puede levantarse bajo un techo más nuevo, pero todavía se levanta espiritual y físicamente sobre los huesos de San Pedro. Esto se ha mantenido como cierto durante 2000 años y promete seguir siéndolo 1000 años más. Y Pedro escribió: 1000 años son solo un día ante los ojos de Dios. Según ese pensamiento, el pensamiento de la eternidad, Pedro en persona llegó a Roma ayer al amanecer. Según el mismo pensamiento, la basílica del emperador Constantino estuvo en pie desde ayer en la mañana hasta hoy al mediodía. La nueva catedral de San Pedro es realmente nueva, es el fruto del trabajo de una tarde. Y los brillantes frescos de la Capilla Sixtina deberían tener avisos garabateados por la mano de Miguel Ángel diciendo: vernice fresca, pintura fresca. Entre las paredes de Roma y los muros del Vaticano, el pasado está grabado con fuerza en la piedra, el bronce y el pigmento. La antigua gloria del imperio, cuando todos los caminos conducían a Roma. El caos y la violencia de la edad de las tinieblas, cuando los bárbaros asesinaban y saqueaban. El triunfo del Renacimiento, cuando el arte y la arquitectura del Vaticano superaban cualquier cosa antes vista en el mundo. Aunque el Vaticano está arraigado en el pasado, vive en el presente y mira hacia el futuro. El Vaticano continúa siendo un lugar desde donde los santos aún emergen. Un lugar donde el pan y el vino todavía se convierten en cuerpo y sangre de un divino Redentor. Un lugar donde las fallas humanas aún encuentran perdón y siempre lo encontrarán. Pecado y redención, carne y espíritu, ambición y humildad, docilidad y poder, lo humano y lo divino. Todo está aquí. Es la épica lucha del alma, presentada a escala monumental en un lugar sorprendente, el Vaticano.